Bienvenidos a todos a mi canal de YouTube. Feliz año para todos. Espero que hayan tenido un inicio de año muy bonito. Y como saben, vamos a ver hoy un aspecto de astrología que es activación. Ayer les subí un pequeño video, un reel, donde les hablaba de toda esta noticia, de lo que estuvo ocurriendo con Venezuela y con Estados Unidos y de la detención de Maduro y de todo lo que estuvo ocurriendo. Y les quería compartir, saben que me gusta mucho hablar de astrología mundana, pero que soy un aprendiz, pero también les voy a contar un poco cómo viene siendo la activación. Yo les decía en mis redes sociales, si no me seguís en Instagram, te recomiendo que lo hagas, pero les compartí en mis redes sociales que no era un año donde iba a empezar tarde como la actividad en nuestra vida. Les decía, no va a haber como una separación. Es decir, enero ya va a ser un mes muy movilizador. Y esto ocurre porque cuando nosotros vemos en astrología los eventos en el cielo, se los voy a pasar a mostrar ahora. Por eso aquí traigo esta pantalla de fondo, porque nosotros lo que observamos es que hay eventos que de alguna manera se van a ir activando. Y cuando vemos esto, podemos llegar a especular con cuáles van a ser los movimientos más importantes o los meses más movidos para nosotros. Para todos los que gustan de ver movimientos más mundiales, de hecho se dice que el nacimiento de la astrología, de algún modo, es la astrología mundial. Porque, por ejemplo, ahora me han dejado muchos comentarios en mis redes sociales. Comenten ustedes acá qué es lo que estuvieron también observando, ¿no? De todo esto. Pero me han dejado muchos comentarios como, bueno, en realidad uno tiene, por ejemplo, libre albedrío. Bueno, sí y no. Si pensamos, por ejemplo, en lo que ocurrió en la pandemia, sabemos que teníamos un libre albedrío hasta ahí nomás, ¿no? Porque en realidad no éramos tan libres, ¿sí? Y esto es una realidad. Nosotros somos libres hasta cierto punto. Lo podemos pensar hoy con algo tan simple como salir a la calle. Desde que salimos a la calle, en todas las calles, esquinas, cuadras, como decimos en mi país, tenemos cámaras. Es decir, que nosotros somos libres, pero no tanto, porque estamos siendo casi observados, vayamos a donde vayamos. Así que el libre albedrío es como entre comillas. Y esto pasa también con la astrología. Pensemos nosotros, todas las personas que están actualmente viviendo en Venezuela, ¿son libres? Sí, no. Es decir, son libres en cierta parte, pero por otra parte, no. Sí, y esto les puedo contar de personas que conozco como Argentina que salieron o intentaron entrar a Venezuela y demás, ¿no? Como personas comunes, no con teorías conspiranoicas, como decimos. Así que vamos al punto. Les quería mostrar algo en astrología que se llaman activaciones. Para nosotros saber qué es lo que pasó en Venezuela y en Estados Unidos, y yo les hice este blog que es sobre la salida de Urano en Tauro. Nosotros tenemos que analizar, y sobre todo en astrología mundial, muchas cartas para poder hacer una predicción o poder decir, bueno, ¿qué va a pasar? En el caso de Venezuela, yo hice una predicción que era de predicción, no un análisis astrológico, porque en síntesis lo que mencioné es que cuando Urano salió de Tauro en 1941, lo que sucedió fue que Estados Unidos entró en lo que vino siendo la Segunda Guerra Mundial. Como explico, no es que un día Urano sale de Tauro y ese día no. Y de hecho, hay muchos análisis que hacer. Yo, por ejemplo, les compartía las activaciones de Saturno y Neptuno, también les compartía los eclipses del 41, los eclipses de ahora. Nosotros podemos analizar la carta de Estados Unidos para 1941 y para esta fecha. Podemos analizar la carta progresada. Saben que analizar la carta de Estados Unidos serían tránsitos, carta progresada y luego revoluciones solares. Eso es lo que yo hago. Hay algunos que hacen arco solar u otras técnicas, pero mínimo tres técnicas
para poder hablar de que un evento va a ocurrir. Y luego vamos a ver lo que les voy a mostrar ahora, que son las activaciones. Las activaciones, de alguna manera, representan al Sol, a Marte y a las lunaciones. Es decir, que Marte, en astrología, es un activador de eventos. También lo es el Sol y también lo son las lunas llenas. Hay muchas personas en redes sociales que me dijeron, eso fue la luna llena de Cáncer. Bueno, no. Es decir, para alguien que no sabe, pensar que la luna llena no sabe de astrología. Pensar que la luna llena fue un activador o un desencadenante, podemos decir, bueno, está bien porque no tiene contenido mayor o no sabe más. Está bien, pero para una persona que estudia astrología, nosotros lo que primero vimos es la carta, la carta de progresiones, la carta de revolución solar y la carta de tránsitos. Vimos todo esto y hacemos una hipótesis. Esto es lo que hace el astrólogo. Una hipótesis. Puede ser que Maduro caiga, sí o no. Esto es algo que algunos astrólogos habrán hecho, yo no lo hice por falta de tiempo, como les comenté a muchos. Ahora, podemos pensar lo mismo, analizamos las cartas de Estados Unidos y podemos decir, ¿Estados Unidos va a entrar en una tercera guerra mundial? Bueno, acá podemos decir, tenemos que revisar todo esto y hacer una hipótesis, sí o no. Y lo que siempre nos pasa, que hay respuestas que son más complejas, que no se responden con un sí o no, o puede ser un sí a medias. Yo no hice este análisis, yo hice un análisis de astrología mundial que tiene que ver con qué es lo que sucedía en la historia en esos tiempos. De hecho, parte de lo que hacemos aquí también es buscar en la historia para saber cómo se manifestó un evento en el tiempo pasado. Ahora, decía, el desencadenante son estos planetas, es decir, ¿cuándo se va a dar? No sé si lo van a recordar, pero yo el año pasado, ya los tiempos corren, el año pasado les compartí la noticia lamentable del Papa. Yo les decía, tenemos en la carta del Papa, primero, ya sabemos que es una persona que estaba atravesando una situación de salud bastante importante, ¿no? Adicionalmente, ¿qué sucedió? Bueno, que a su salud se veía que algún evento importante podía haber a través de astrología mundana, Saturno y Neptuno pasando por los últimos grados del signo de Piscis, ¿no? Que tiene que ver Piscis con la disolución del cuerpo físico, ¿sí? Para pasar a lo que viene siendo lo espiritual. Y yo vi que había un evento muy importante que era un aspecto de Marte. Marte y Plutón iban a hacer un aspecto en el cielo y ese aspecto era bastante como importante o se mostraba muy importante en la carta natal del Papa, ¿no? Entonces, eso es una activación, es decir, nosotros sí podemos ver que hay una situación que se va a dar, pero ¿cuándo? Porque los planetas transpersonales se mueven, pero de alguna manera no necesariamente van a activar algo porque pueden estar 4 años por una zona, ¿no? Entonces, cuando lo vemos a nivel anual, decimos, bueno, esto se va a ver en este periodo de tiempo. Así que estos son activadores en astrología. Y hoy particularmente, si bien el aspecto este se dio en la luna llena y sabemos que Venezuela, una de sus cartas, por lo menos la que más se utiliza, es un sol en Cáncer y una luna en Capricornio, igual que Argentina, poquito diferente que Estados Unidos. Estados Unidos también es un sol en Cáncer. Le voy a contar ahora lo que, al punto de lo que venía, que es activaciones en astrología. Porque yo les decía que venían tiempos bastante interesantes. Bueno, miren, Marte, que es un activador, ahora se está moviendo. La luna se mueve muy rápido todos los meses, así que tenemos que estudiar cada lunación como para ver eventos desencadenantes. Lo que vamos a ver rápido ahora es Marte y el Sol, que Marte y el Sol están caminando juntitos. Esta es la carta de el 4 de enero, que es
el día en el cual estoy grabando este video, y de hecho vean que hay una conjunción casi de Marte y del Sol. Y estos dos planetas van caminando juntitos. Interesante es ver que, si bien se van moviendo, saben que Marte es mucho más lento que el Sol da la vuelta en un año y Marte lo da en dos. Pero hay tiempos en los cuales uno se acerca al otro, que es cuando se va a dar la conjunción. Una conjunción que se va a dar en unos tiempitos más, que va a ser en el grado 21 del signo de Capricornio. Muy simbólico. Aquí, en el grado 22 y 24, fue donde se dio la conjunción Júpiter-Plutón en Capricornio, de la cual voy a hablar en otro momento, pero un grado interesantísimo. Entonces, estos dos planetas van moviéndose lentamente. El Sol es el presidente y Marte tiene que ver con nuestra acción, pero también podríamos hablar en este caso de lo que viene siendo los militares, ¿sí? Y fíjense que primero se actuó Marte, actuación, y luego se, vamos a decir que se presentó. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, primero Marte, primero los militares capturaron a Maduro, luego el Sol, se presentó Donald Trump para anunciar que habían capturado a Maduro y qué era lo que iba a llegar a suceder en el futuro, ¿no? Entonces, el Sol y Marte están movilizándose y aunque habría que ver exactamente técnicamente quién estaba delante de quién, es muy interesante porque pareciera que primero obviamente se llevó todo a cabo y luego salió el presidente Donald Trump a explicar qué era lo que había ocurrido, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que le voy a contar ahora? Bueno, mi video es sobre activaciones. Marte y el Sol están movilizándose juntitos. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Una conjunción a Plutón. Nosotros tenemos en el cielo este mini triángulo, el cual es el que va a anunciar eventos mundiales, como algunos siguen a José Millán o me siguen a mí hace tiempo. Yo explico que básicamente, este mini triángulo es un evento bastante importante en astrología mundial, pero que más allá de eso, ¿no? José Millán hablaba de que los planetas están invertidos a cuando se dio la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Plutón ahora está en Acuario, en ese momento estaba en Leo, Neptuno ahora está en Aries, Neptuno estaba en el signo de Libra y Urano está en el signo de Tauro, antes estaba en el signo de Escorpio, si mal no recuerdo. Esto es cuando se dio la Segunda Guerra Mundial y ahora los planetas están como invertidos. ¿Esto qué representa? Bueno, yo voy a ir al punto de contarles particularmente cuándo se activa. Cuando Marte llegue a Plutón, esto aproximadamente es cerca del 19 de enero. Si bien se va a dar después, es decir, si mal no recuerdo, es el 27 de enero la conjunción exacta. Los aspectos de Marte se sienten una semana antes, es decir, que vamos a ver activarse eventos mundiales. Después le voy a hablar un poquito de lo personal, pero los eventos mundiales se van a activar a partir del 19 de enero, cuando Marte alcance a Plutón y haga lo que en astrología se conoce como la conjunción. Acá va a empezar como la historia, que la historia en sí ya empezó, pero acá es donde va a empezar eventos bastante marcados, ¿no? Sabemos que un Marte-Plutón es uno de los aspectos más fuertes junto con la conjunción de Marte con Saturno. Se dice que Marte con los maléficos, maléficos, que serían en este caso Saturno y Plutón, suele dar como eventos bastante marcados, ¿no? Ya estamos hablando de que Estados Unidos se ha metido en una situación, por lo pronto vamos a decir que interesante, ¿no? Ya saben, yo les hablo mucho de Estados Unidos, viendo todo esto desde lo más macro, económico, político y demás. Esto va a ocurrir cerca del 19 de enero. Ustedes recuerden que ahí es cuando vamos a empezar a ver eventos más
Incluso les digo, Marte en Capricornio tiene mucho que ver con las fuerzas de alguna manera armadas, ¿no? Los militares y la fuerza armada, pero de élite. Capricornio, como Marte se exalta ahí, tenemos que ver cómo fue esto una captura de un equipo básicamente de élite, ¿no? Bueno, acá vamos a ver todavía eventos bastante interesantes. Tenemos que pensar que Marte estaría saliendo de Capricornio y entrando en Acuario, porque Acuario ya es más, un poco más fácil de pensar. Tenemos que hablar de eventos militares. Porque por supuesto estamos hablando de eventos militares y marcianos en todo lo que viene siendo la política. Y Acuario es el aire, muy simple. Primero son las armas o todo lo que tiene que ver con armas nucleares por la mezcla que hay, ¿no? De Acuario con Plutón. Todo lo que tiene que ver con los drones, el cielo, lo aeroespacial, también tiene que ver, por ejemplo, con el espacio. Entonces podemos hablar de que van a venir movimientos aquí. Pero lo interesante es que Marte está saliendo de su exaltación para mirar mucho más allá que es el aire y el espacio, ¿no? Igual fíjense que todo esto ha sido una captura un poco, por supuesto, por tierra, porque la persona estaba en tierra, Maduro, pero por otro lado todo esto fue un trabajo de tierra con aire, ¿no? Porque ya se habló de varios vuelos, etcétera, etcétera. Ahora, por otro lado, acá empieza como la situación más bélica o más explosiva, ¿no? ¿Qué vamos a ver posteriormente? Bueno, se va a activar cuando Marte llegue a lo que viene siendo la conjunción con Aries. Vamos a tener que ya esto va a ser con Neptuno el 7 de abril. Neptuno ya va a estar en el signo de Aries. Muy importante. Y con Saturno va a ser el 12 de abril. Como les digo, yo la fecha que le doy es cuando para mí empiezan a ocurrir los eventos, porque yo calculo una semana antes, sobre todo, o sea, bueno, en términos generales, pero sobre todo con estos aspectos que de alguna manera, como les digo, la situación es como nos pasó ahora. Nosotros nos enteramos que tienen a Maduro, pero todo comenzó antes. Y esto de alguna manera es las conjunciones de Marte con los planetas, ¿no? No es necesariamente cuando hace la conjunción partil. Bueno, importante es que acá el sol ya se va a quedar de alguna manera, va a estar como movilizándose, pero ya para abril el sol va a estar un poquito más antes, porque ya Marte va reduciendo, como diríamos, la velocidad con respecto al sol. Entonces, ya por aquí pasó el sol. Es decir, que el presidente o los líderes o los reyes, de alguna manera ya van a ir dando información y se va a actuar posteriormente, ¿sí? En este caso, como les decía, para mí Marte estaba caminando un poquito antes y de alguna manera se actuaba y luego se presentaba o se decía que era lo que iba a ocurrir. Esto lentamente pronto se va a invertir. Estamos viendo que vienen los cambios mundiales. Se ve en la carta del grado cero de Aries, la carta del grado del Sol. En el cero de Aries es cuando hablamos de lo que viene siendo el año astrológico mundial. Y vamos a encontrarnos con un Sol conjunción Saturno-Neptuno. Así que estamos hablando de que es un evento, Saturno y Neptuno rige Neptuno, es la religión, y Saturno habla de una nueva religión, una nueva constitución. Ya les dije o ya les hice un análisis sobre lo que creo que puede llegar a suceder con el nuevo Papa. Les dije que en mi opinión hay aspectos que no son tan favorecedores en el cielo para el nuevo Papa, pero cuando la conjunción inicie y cuando Marte pase por aquí, de alguna manera vamos a ver ciertos eventos ocurrir. Marte-Neptuno tiene mucho que ver, sobre todo se habla siempre en aspectos tensos, pero la conjunción, les digo, en Aries, como les decía antes, Marte, los planetas están en los primeros grados. Ay, puse la manito sin querer y no sé cómo bajarla. Bueno, Marte, los planetas están por los primeros grados. ¿Esto qué representa? Que de alguna manera
Marte tiene que estar en el signo anterior. Plutón está en los primeros grados, la conjunción se va a ir dando con Marte en Capricornio. Neptuno está en Aries, la conjunción se va a dar con Marte por los últimos grados del signo de Piscis. Es decir, Marte en Piscis ya está muy asociado con eventos en masas. Piscis está relacionado con eventos en masa. Neptuno está relacionado con eventos en masa. Marte es un planeta que tiene que ver con, vamos a decir que accidentes o atentados o acciones en lugares donde hay masas. Y esto podemos llegar a pensar que es alguna noticia o alguna novedad sobre eventos que suceden con donde hay grande población o personas movilizadas. Ya le dije que para mí son eventos también que tienen que ver con la iglesia, pero teniendo en cuenta que Saturno y Neptuno son planetas que están relacionados también con Estados Unidos, con todo lo que está pasando, acá veremos todavía más eventos ocurrir. Neptuno, les dije el 7 de abril, Saturno el 12 de abril. Esto es la activación desde ese día para mí, que esto lo hacemos a ojo, sí, como en la cocina, es decir, ponemos una fecha que es una semana antes de que la conjunción se dé partir. Luego, ¿qué va a ocurrir? Bueno, la conjunción con Marte. Esta conjunción se va a dar de nuevo los primeros días de julio. Yo coloco unos días antes esta conjunción, cerca del 27 de junio es cuando se activa. El otro día vi muy de corrida un podcast, porque por supuesto creo que dura, no sé si 2, 3 horas, cuatro, quizás, la verdad que no lo recuerdo, pero un podcast de básicamente astrología, donde no estoy segura si son de Londres o de Estados Unidos, pero es un podcast en inglés, de que por supuesto lo pueden ver con subtítulos, donde hicieron un estudio de investigación de qué sucedía con Marte y Urano en la historia de Estados Unidos. Yo no lo llegué a dar, así que no les puedo decir qué es lo que dice, pero son eventos interesantes porque estudiaron Estados Unidos nació con Urano en el signo de Géminis, Donald Trump también. Urano, cuando sea la conjunción, ya va a estar en el grado de Géminis. Es muy interesante, a mí me encanta la astrología mundial, creo que se nota, muy interesante porque, como les dije antes, Marte va a activar la conjunción cuando ya esté en Tauro. Sabemos que por los últimos grados de Tauro, y seguro están cansados de oírlo, pero está la estrella Caputalgol. Así que para mí esto, suceda lo que suceda a nivel mundial, tiene mucho que ver con la economía mundial, sí, con los recursos. Escorpio, se decía que Escorpio por lo menos tenía que ver con el petróleo. Hay como algunos cambios, eso es lo que había estudiado. Algunos dicen que puede ser Neptuno por el tema del gas, pero acá hay algo que tiene que ver con los recursos. Y ojo porque también tenemos máximos históricos, por ejemplo, del oro y de la plata, si mal no recuerdo. Y esto de alguna manera está relacionado con eso, con la banca, ¿no? Eso es Tauro. Y Marte se va acercando a la conjunción con Urano, que va a ser en Géminis, pero que técnicamente se está moviendo desde los últimos grados de Tauro. Y este va a ser el momentazo. Sabemos que Géminis tiene mucho que ver con las comunicaciones, tiene que ver con los países vecinos. Así como sabemos, por ejemplo, yo les contaba en algún momento que investigando y leyendo, no hay otra manera de hacer astrología mundana que ir hacia atrás y ver, por ejemplo, que con Urano en Géminis, ¿no? Hubo las dos Coreas, ¿no? Géminis es lo doble. Entonces, con Urano que corta o divide, estamos hablando de divisiones, ¿no? Comercio electrónico, el comercio internacional, pero también cuestiones que vienen con divisiones. Entonces, ¿cuándo es que vamos a ver eventos mundiales ocurrir? Bueno, como les decía, de alguna manera el Sol y Marte van a ir activando eventos, la luna llena, como ocurrió con Venezuela también,
pero para poder decir esta luna llena va a afectar a tal país, que eso en partes algunos astrólogos mundanos es lo que hacen, pero para poder hablar de que una luna llena activa un evento, nosotros primero tenemos que analizar estos eventos en la carta de un país o de algo que nosotros particularmente queramos estudiar y compartir. Así que bueno, esto viene siendo la activación de eventos mundiales. Aquí probablemente, sobre todo, por ejemplo, aquí que no lo inscribí, pero en el mes de abril para reducir las fechas, probablemente sea cuando tengamos más noticias sobre cuál va a ser la persona o el líder que puede llegar a asumir en Venezuela. Tenemos que pensar que Saturno y Neptuno sería el nuevo régimen. Saturno tiene mucho que ver con los estados, ¿no? Sabemos que va a venir la energía de Aries, así que pase lo que pase en Venezuela, va a ser energía marciana, militares o un gobierno que sea muy militarizado, ¿no? De alguna manera como esto se hace así. Entonces, esto es lo que va a ocurrir a nivel mundial. A nivel personal, esto no difiere, es decir, nosotros vamos a empezar a ver eventos ocurrir. Sin embargo, es diferente porque en nuestra carta natal, como les dije, por ejemplo, con la carta del Papa, nosotros tenemos esta energía general, pero luego tenemos que esperar o ver que los planetas hagan aspectos a nuestra carta natal. Esto significa que Marte, por ejemplo, para uno de nosotros, podría activar un evento antes de lo que viene siendo Urano. ¿Por qué? Y bueno, porque Marte, por aquí a medio de Tauro, de repente activa un planeta en Libra, en Escorpio o donde sea que nosotros lo tengamos. Es por eso que en astrología mundial pasa igual. Nosotros aquí estamos viendo, bueno, en el cielo se va a activar esto. Bueno, ¿cuándo va a ocurrir? Hay que estudiar la carta de Estados Unidos o la carta del país donde vos vivís y bajar estos tránsitos a esa carta y luego estudiar la carta del país, la carta progresada, los tránsitos y la revolución solar. Y además podéis agregar, estudiar la carta del presidente para ver qué es lo que está ocurriendo en su revolución solar, en sus tránsitos y en su carta progresada, así luego hacer una predicción sobre cuál es la tendencia o qué podría llegar a ocurrir en cada uno de los países. Así que aquí me despido. Les agradezco a todos por seguirme en mis redes sociales. Si todavía no me seguís, te pido que actives la campanita para que te lleguen mis notificaciones y que me sigas para poder seguir aprendiendo astrología conmigo. También te recuerdo que tenés los informes astrológicos en mi sitio web consultorioastrológico.com y que también les cuento una novedad, cambié mi membresía y en enero y en febrero vamos a trabajar justamente este triángulo que viene siendo de Plutón, Saturno y Neptuno y Urano en nuestra carta natal, al mismo tiempo que en el mes de marzo, si vamos bien con todos los que están siendo miembros, vamos a empezar a trabajar lo que es el modelado de planetas en la carta natal. Modelado de planetas tiene mucho que ver con cómo nosotros podemos de alguna manera cambiar nuestros planetas para poder empezar a vivir la mejor expresión de ese planeta. Y estos son aproximadamente un programa de 3 meses en el cual vamos a definir un planeta y lo vamos a trabajar en profundidad. Muchas gracias a todos por haberme visto y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.